Hello, everyone, and welcome to this session at the Hola a ICUDR todos, Virtual Conference. bienvenidos a esta This panel sesión, session is going to be la on conferencia virtual de la sustaining addiction science education ICUDRA. during Esta será COVID-19. sobre mantener la My educación en name is ciencias de la Olivia, and I'm going adicción to be the durante la moderator for the pandemia. session. Yo soy Olivia, We're voy a really glad moderar that la you can join sesión. us, and of course, Estamos muy we're excited to contentos de have que all estén of these aquí incredible presenters here today. y And if you have any tenemos questions, grandes presentadores el día de please hoy. feel free to put it in the Q&A, Si tienen and we'll alguna get to it pregunta, at the end pónganla of the en la sesión de session. preguntas y So respuestas y I'm la going to veremos al just final de la launch right in, sesión. introduce the speakers, and we can get Voy a started. presentar a los Our panelistas y first podemos speaker empezar. today is Carrie Hopkins Isles, and I'm Carrie sure that Hopkins you're all Isles already es la very familiar primera with her, oradora. and she is Estoy the seguro de que ya la director for conocen. ICUDR. And also Es joining la her vicedirectora de la is Susana ICUDR, Henrique, who's assistant professor Susana at the Enríquez, Portuguese Open profesora University. asistente en la Universidad Abierta Following that, we will de have Portugal. Yatan Pal Singh Después Balhara, tendremos who is a professor of psychiatry a at Yatan All Pal India Singh Institute Balhara, of Medical Sciences profesora in de New Delhi, psiquiatría. India. And then we have two speakers joining us Después, from Vietnam, dos ITTC, oradores desde Vietnam Zhang Le, who's a y lecturer TTC, principal investigator at Hanoi Medical University, Zhang and Le Vi Vu, who is a y coordinator at the Vivu, HIV que Addiction es Technology Transfer coordinador Center at the en University el of Centro de Medicine and Transferencia de Pharmacy at Ho Chi Tecnología Minh en la City. Universidad So Ho Chi Minh. I will hand over now to Carrie to Ahora le daré la start the palabra a presentations. Carrie Thank you so much. para comenzar con la Thank you, presentación. Muchas Olivia, gracias. and greetings of the day to all. Gracias, Olivia. Just to take Buenos one días a second and todos. say that, Olivia Woodrow has been an amazing Olivia support Woodrow in, ha sido all un of the gran apoyo promotion for the event and getting you all en the toda la information promoción that para you el need. evento So y we're hacerles really llegar grateful to toda have la her información que on our team. necesitan. So Así thank que you. estamos muy agradecidos de All right, tenerla en el so equipo. we Muchas are gracias, going Olivia. to be talking Bueno, today nosotros vamos a hablar about adapting, of course, to sobre virtual realities. adaptarnos And a estas realidades I will virtuales. ask, let's move on to the next slide, please. Siguiente diapositiva. We are talking about online education and Estamos hablando sobre professional educación training, en and I'm so línea y grateful to be able to capacitación present profesional. and to Y estoy agradecida de represent, poder Susana presentar Henriques, who is my y partner in all of this. representar a Susana And, Enríquez, I've learned so mi much socia from en todo her esto. about, He aprendido online mucho de pedagogy, ella and I'm just sobre really grateful for her pedagogía help, en and she'll be línea here to y answer estoy any agradecida questions you por might su have ayuda. that I Ella va a am estar aquí para not, responder able to sus answer for you. preguntas cuando Next yo no slide, pueda. please. So, Siguiente, next, please. So, siguiente. as you all know, obviously we've all been living Como through saben ya this todos, pandemic. hemos estado And viviendo esta COVID-19 pandemia created a worldwide y crisis. And COVID-19 of course, generó una most crisis mundial. importantly, public health was affected. Lo más importante es que se afectó la salud pública, pero rápidamente se extendió a otras partes de la vida. Y nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre cómo la pandemia nos ha afectado en términos de educación en salud, alfabetismo en salud y todos estos términos que he aprendido en el último año. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud define la educación en salud como oportunidades para aprender que involucran alguna forma de comunicación, información, motivación, habilidades y confianza necesaria para mejorar la salud. Así que quizá no pensamos en esto a menudo, pero es muy importante. Y obviamente está altamente relacionada con nuestra vida personal y también al campo de las adicciones en términos de la salud pública y su perspectiva. Siguiente. Hay varios elementos que se necesitan para tener mejor salud. Y la Organización Mundial de la Salud habla de habilidades cognitivas y sociales y las habilidades personales para acceder, entender y utilizar información para promover y mantener la buena salud. Lo que se me hace muy interesante de esto es que no solo se trata de saber algo o conocer algo, es más que eso. Debemos poder acceder a la información, entenderla y usarla para nuestra propia salud. A veces sabemos algo,
pero podemos no tener los recursos o el respaldo necesario o lo que sea para implementar este saber. Esta es una imagen muy interesante, el paraguas de alfabetización sanitaria. Los problemas y riesgos son la lluvia. Estoy en Tampa, Florida, la capital de tormentas del mundo. Si pensamos en este clima, hay que pensar en si tenemos factores de resiliencia y protección, que pueden ser, el lenguaje está claro. Por ejemplo, si buscamos algo en Google, algún síntoma que tengamos y sale un resultado que nos da miedo, pero no entendemos lo que dice, pues eso es sobre la pregunta, ¿podemos acceder a información en lenguaje claro sobre esto? ¿Tenemos la tecnología que necesitamos? Tuvimos una gran conferencia en la mañana con muchas ideas, pero ¿tenemos la tecnología? ¿Tenemos el respaldo? ¿Podemos navegar lo que sea que descubramos para ayudar a promover y mantener la buena salud? Siguiente. Y esto tiene que ver con la alfabetización digital. Esto es tener las habilidades necesarias para vivir, aprender y trabajar en una sociedad donde la comunicación y el acceso a la información cada vez más es con medios digitales, como plataformas en Internet, redes sociales, dispositivos móviles. Y trabajando en este campo, especialmente para la ICU-DDR, y tecnológicamente hay problemas de recursos que marcan diferencia. Tenemos suposiciones en esta era del Internet. Siempre vamos a necesitar Internet, un teléfono actual, y va más allá. Tiene que ver con entender la tecnología y habilidades como gramática, composición, pueden escribir, pueden producir textos e imágenes utilizando la tecnología. O sea que hay muchos aspectos de la alfabetización digital y esto lo he aprendido en este periodo de tiempo por la pandemia. Y es lo mismo para algunos de ustedes. Siguiente. ¿Y por qué importa esto? Tiene que ver con la salud digital. Hay una convergencia de tecnologías digitales con la salud, el cuidado de la salud y vivir en una sociedad donde queremos tener mayor eficiencia del cuidado de la salud y necesitamos habilidades más personales y personalizadas. Como hablamos de telemedicina, telesalud, preguntamos si la gente puede participar en sus grupos con tradición en línea y a sus asesores. Así que la salud digital nos da oportunidades para acelerar el progreso de salud y bienestar en relación con la meta de desarrollo sustentable de la OMS. Siguiente. La OMS distingue entre salud E, que es una definición más amplia, y la salud M, que es para tecnologías digitales móviles, que es como celulares, tabletas, y la salud E, por ejemplo, historiales médicos en línea, sistemas de administración en línea. Yo he visto a mis doctores en línea más que en persona durante el último año, año y medio, y a eso se refiere este término. Siguiente. Ahora vamos a hablar del concepto de la comunidad virtual. Lo que hemos hecho Susana y yo es combinar investigación, educación y práctica. Siguiente. En una comunidad virtual. Una comunidad virtual es una red social de individuos que se conectan a través de redes sociales específicas, potencialmente a lo largo de fronteras geográficas y políticas para perseguir intereses o metas mutuas. Existen el dominio, es un elemento. Eso tiene que ver con que la membresía implica la confianza y se distinguen los miembros unos de otros. La comunidad es que los miembros participan en actividades conjuntas, discusiones, se ayudan y comparten información.
En un modelo competitivo se dice, bueno, esto lo hemos hecho con éxito en mi área, te lo voy a compartir contigo, por ejemplo. Y luego en la práctica, donde los miembros desarrollen un repertorio compartido de recursos, herramientas, historias y maneras de abordar problemas. Siguiente. Tenemos investigación, construcción de conocimiento, educación y aprendizaje colectivo y práctica para compartir lo que hemos descubierto. Siguiente. ¿De qué se trata todo esto? Queremos compartir el hecho de que con la ICUDDR, Susana y yo creamos un grupo para resolver problemas, para combinar esta investigación, educación y práctica. Y nuestro grupo de resolver problemas es una comunidad virtual de práctica. Tuvimos 6 sesiones entre septiembre y diciembre del 2020 en medio de la pandemia y tuvimos a 22 individuos que se registraron y participaron y Susana y yo éramos las 2 facilitadoras. Siguiente. Aquí está el núcleo de lo que hicimos. Teníamos esos grupos para resolver problemas. 2 sobre implementación, evaluación de experiencias. 4 tenían temas muy específicos. Participar con los estudiantes en línea. Este fue el primero y a la gente le interesaba mucho. Y ¿cómo migramos en línea? ¿Cómo le hacemos? Hicimos una nube de palabras sobre cómo atraer e involucrar a los estudiantes en línea. Hablamos sobre estrategias, herramientas, preguntas, cómo ser accesibles, cómo desafiar a nuestros estudiantes. Una segunda sesión sobre diversidad y motivar a los estudiantes en línea. Quizá haya un estudiante nuevo, alguien que regresa a la escuela, gente de todo el mundo. Hablamos de los mejores predictores de motivación. Es la relevancia percibida, es un principio adulto de educación. Hablamos de la calidad de instrucción y del aprendizaje. El hecho de que la motivación de las personas se ve afectada por su competencia tecnológica y sus habilidades tecnológicas. Y bueno, su motivación de entrada. En la tercera sesión hablamos sobre el liderazgo de los profesores como líderes, con enfoque en la dinámica entre tecnologías digitales y líderes, y asegurar que los educadores tomaran este rol de líderes. Y por último hablamos sobre herramientas digitales para estrategias pedagógicas. Espero que algunos de ustedes hayan podido participar en nuestras sesiones donde se han compartido muy buenas herramientas. Hicimos una evaluación y pedimos retroalimentación sobre este grupo y obtuvimos opiniones muy interesantes que voy a compartir. Alguien dijo, el curso me ayudó a tener nuevos conocimientos e implementar en la práctica para eliminar barreras. Las sugerencias de todos fueron muy valiosas y fáciles de poner en práctica. Por ejemplo, cómo ayudar a los estudiantes, puntualidad, estrategias y desafíos que enfrentamos en el ambiente en línea. Este es un gran ejemplo de cómo funciona la comunidad. Siguiente. En resumen, tenemos muchos oradores maravillosos aquí y quiero que todo el mundo tenga tiempo de hablar. Siguiente. Vimos mucho valor aquí en términos de cómo usar esto para capacitación profesional. Siguiente. También hablamos sobre aprendizaje relacionado con el trabajo. Aquí está la idea de que hay mucho aprendizaje que sucede en el ambiente laboral y tiene que ver con la mediación por parte de la tecnología. Y esto da ventajas para que las personas no tengan que viajar o pasar mucho tiempo en el aula. Los empleadores no tengan que hacer que sus empleados se vayan, pueden hacer capacitaciones en sitio. Y los sujetos y los temas, conforme se desarrollan las habilidades, se transfieren a otras áreas. Siguiente. Susana y yo les agradecemos por su tiempo y
por esta experiencia que tuvimos con el grupo para resolver problemas y esperamos que al final de la sesión, si hay tiempo, que nos hagan llegar las preguntas que tengan sobre este modelo. Es mi placer darle la palabra a Yitan para que sobre estos mismos temas. Gracias. Gracias, Carrie. Yeah. So, greetings from India. Saludos desde la India. Yo soy Yatan, soy psiquiatra. Practico en India, en la Universidad Médica de Delhi. Gracias al comité organizativo por esta oportunidad de compartir nuestro trabajo. Como mencionó Carrie, el último año y medio ha cambiado nuestra forma de vivir, profesionalmente y personalmente. Hay muchos desafíos y tratamos de encontrar soluciones a estos. Y la pandemia en esta región pues presentó muchos desafíos. Tratamos de responder ejecutando ciertos proyectos en la región con apoyo de la Oficina Regional de la OMS. Y en esta presentación compartiremos este trabajo. Me voy a tardar 10 a 12 minutos. Espero terminar dentro del tiempo y si hay preguntas, con gusto las tomaré al final de la sesión. Primero comenzaré con cuál era la necesidad. Carrie ya mencionó cómo la situación cambió la manera de entregar nuestros servicios y cómo tuvimos que cambiar también la manera de capacitar y formar. Quiero destacar algunos puntos de este lado del mundo importantes para nosotros. Después, la segunda parte de la presentación, que será principalmente sobre los proyectos que ejecutamos. Y esto es para darles un vistazo de lo que hemos hecho en el último año y medio. Siguiente. Bueno, la necesidad. Esto es importante. Mencioné antes que la situación que enfrentamos pues ya es muy obvia para todas. Ha sido bien documentada la situación. Y en el trastornos de adicción y el sector salud también ha tenido sus retos. Y siguiente diapositiva. La parte de enfoque es que la pandemia ha impactado la entrega de servicios de manera significativa. Y por esto quiero decir que se ha documentado que por culpa de la pandemia, los servicios para trastornos de adicción ha sufrido un impacto adverso probablemente en todos los países, dependiendo de sus recursos. Otra observación importante es que en muchas maneras la situación ha conducido a un incremento del uso de sustancias. Al principio de la pandemia, muchas personas pensaron que también esto iba a impactar la entrega de las sustancias, pero la evidencia no respalda esto. De hecho, hay muchas publicaciones que se han enfocado y han destacado el efecto de la pandemia en el tratamiento de trastornos de uso de sustancias y la entrega de tratamientos. Ha sido difícil para los pacientes acceder a los servicios. Hay servicios que han perdido recursos. Esto ha sido muy bien documentado. Lo que no ha sido documentado tan bien es el impacto de la pandemia en las capacidades de capacitación e información.
Antes de hablar de eso, me gustaría presentar algo que respalda otro de mis puntos. Siguiente. Contrario a lo que muchos pensaban de la pandemia, de que la oferta bajaría, esto no pasó. Esta es una perspectiva de un reporte y documentaron que a pesar de la pandemia, a pesar de los desafíos, de los encierros y menos gente en las calles, las drogas encontraron la manera de llegar a sus usuarios finales, y esto significa que por culpa del estrés de la pandemia que implicaba que la gente perdía su trabajo, muchas situaciones difíciles, pues esto generó una situación donde probablemente incrementaría el uso de sustancias psicoactivas este año y quizá los próximos 2 años. Siguiente. Esto se documentó muy bien en escrito y en la literatura escrita. Lo que no se ha resaltado también es este hecho, que esta pandemia también implica que bajaron las capacidades de oportunidades de formación y capacitación. Muchos trabajadores pasaron a salud pública y muchos miembros de las instituciones académicas también es el caso. Las clases en el campus también se dejaron de hacer, así que para los estudiantes la vida no era igual. Y además, había otras oportunidades de formación en esta parte de esta parte del mundo. Por ejemplo, talleres de 2 semanas, y esas también dejaron de existir con esta crisis. Siguiente. Las instituciones académicas grandes como las universidades probablemente tienen más recursos y pasaron a modo en línea para las clases. Yo creo que el modo en línea tiene ciertas limitantes, pero dada la situación, seguramente era la mejor manera de proceder. Y estas universidades utilizaron las plataformas digitales y las clases en línea. Pero no hubo sustituto para las capacitaciones y talleres en persona para gente que no es parte de estos cursos académicos en universidades, especialmente en países del sureste asiático. Y hay algunas razones que quiero resaltar. Siguiente. En el sureste asiático hay algunos límites. Muy pocos países de la región tienen cursos especializados. Cuando se trata de doctores médicos, sí reciben capacitación para servicios de adicción hasta cierto punto, pero la mayoría de los psicólogos clínicos, enfermeras, los consejeros, terapeutas, hay muy pocos centros en la región que ofrecen esto. Y por lo tanto, se utilizaban muchos estas capacitaciones en persona. Y no hay sustituto para eso en la pandemia porque no es un sector muy bien organizado en esta región. Por eso, esas capacidades de oportunidades de capacitación casi dejaron de existir. Siguiente. Esto resume por qué hicimos nuestro trabajo. Se afectaron los servicios clínicos, probablemente incrementó la demanda de servicios por el incremento en el uso de sustancias y había oportunidades muy limitadas para capacitación y formación en el área de trastornos de adicción. Esto generó que nosotros pensáramos y tomáramos esta dirección y pensáramos en cómo intervenir y desplegar ciertos programas que pudieran ser útiles para los profesionales de la región. Siguiente. Siguiente. Básicamente, lo que hicimos
es colaborar con la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud del Sureste Asiático. Ya contábamos con el ENDDTC, el Instituto a Distancia y clases en línea, pero eran principalmente para actores de India y estaba restringido a India y decidimos expandirlo. Y voy a hablar de algunas iniciativas que hicimos durante el último año y medio. Siguiente. La primera iniciativa fue guiada primeramente por el hecho de tener este encierro tan abrupto en muchos países de la región. Y muchas personas perdieron el acceso al alcohol y tuvieron síntomas de la abstinencia. Hubo un incremento en la necesidad para servicios que trataran esto. Para garantizar que la gente que estaba sufriendo esto, desarrollamos una plataforma en línea, Alcohol, para trastornos de alcohol y recursos de aprendizaje. Lo que creamos eran cursos para personas que trabajan con gente con trastornos de adicción, profesionales de adicción. Creamos módulos para ellos, diferentes para psicólogos clínicos, enfermería, médicos y otros trabajadores de la salud, para que pudieran recibir esta capacitación en línea a su propia conveniencia, lugar y horario. Y aquí cubren las bases de cómo ayudar a los pacientes que tienen trastornos del uso del alcohol. La segunda iniciativa que surgió de la primera, de alguna manera, es esta, que se enfoca en profesionales de la salud que ya trabajan en el campo de la adicción. Profesionales de la adicción, básicamente. Pero como proporcionalmente hay muy pocos profesionales de la adicción en esta región, también habría que desarrollar algo para el personal de cuidado de salud más en general. Y desarrollamos esta segunda iniciativa. Sigue en proceso, pero algunas de las secciones ya están. Se llama Master. Siguiente. Lo que ofrecemos aquí son módulos simples para trastornos mentales y trastornos de alcohol. Estos son solamente algunas diapositivas sobre el uso del alcohol, pero hay alguna sección sobre trastornos de aprendizaje, trastornos de alcohol. Siguiente. Hay una sección sobre la carga del alcohol. Siguiente. Una sección sobre cómo evaluar, evaluación clínica. Siguiente. Y también hablamos sobre trastornos de otras sustancias también. Estos son módulos en línea que se pueden acceder y cualquiera puede acceder a ellos, y se desarrolló principalmente teniendo en mente los países de esta región del sureste asiático, pero están disponibles en línea. Siguiente. La tercera iniciativa fue no para trastornos de sustancias, sino trastornos del comportamiento. Otro problema de salud pública es niños y adolescentes con problemas de pantallas. Y hay muchos problemas. Problemas con conductas con videojuegos, por ejemplo. Casi 50% de los estudiantes reportaron un problema similar y teníamos que desarrollar algo también para las personas que tratan estos trastornos. Así que creamos esta sede para recursos en líneas. Siguiente. Desarrollamos esta intervención para trastornos de videojuegos de salud E. Es una intervención en línea que las personas pueden tomar a su propia conveniencia y pueden aprender
pueden también probar si ellos tienen este trastorno. Siguiente. La cuarta es probablemente la más interesante para mí. Trata sobre, tenemos que reconocer cómo los trabajadores de la salud también están sufriendo. Todos estaban sufriendo mucha carga de trabajo y sacamos esta plataforma para que los trabajadores de la salud pudieran tomar cuidado de su propia salud mental. Esto tiene diferentes secciones. Se pueden acceder y aquí los profesionales de la salud pueden saber cómo cuidarse. Diferentes secciones hablamos sobre cómo o qué hacer antes del trabajo, durante, cómo cuidar de tu propia salud mental y después del trabajo, cómo poder manejar mejor este estrés. No voy a entrar en detalles, pero algunas de las secciones están aquí. Esta es una herramienta que puedes usar para evaluar tu propio bienestar y después siguientes pasos con base en eso. Y bueno, para resumir, utilizamos las plataformas de salud digital. Nos enfocamos en trastornos del comportamiento, de sustancias, del alcohol. Se enfoca en la región del sudeste asiático, pero los recursos están disponibles en inglés y seguramente pueden servir en muchas partes del mundo. Siguiente. Tenemos datos en términos de cuántas personas han accedido de diferentes partes del mundo, pero ahora estamos planeando tener una evaluación más sistemática. Tenemos un ensayo clínico aleatorio que va a evaluar la efectividad de estas intervenciones. Siguiente. Y bueno, para resumir, el COVID-19 impactó muchos aspectos relativos a las adicciones y, por supuesto, esto incluye las oportunidades de formación y capacitación, y esto no fue resaltado tanto como otras áreas. Y sí creemos que esto es algo muy importante y la salud digital es una herramienta muy útil para combatir esto. Nuevamente, les agradezco a todos ustedes por su tiempo y su atención y con gusto tomaré preguntas al final. Ahora voy a pasar al siguiente orador. Gracias, Yatan. ¿Pueden ver mi diapositiva bien? Gracias. Muchas gracias a los organizadores y al ICUDDR para organizar este panel. Mi colega y yo estamos muy contentos de poder participar en esta sesión. En esta presentación vamos a contarles cómo mantuvimos la educación sobre adicciones en Vietnam durante la pandemia del COVID-19. Yo soy de la Universidad Médica de Hanoi y de la Universidad de Medicina y Farmacología en la ciudad de Ho Chi Minh. En esta presentación vamos a hablar de varios temas. La epidemia COVID-19 en Vietnam, para dar contexto. Después, ITTC Vietnam y cómo hemos respondido a la situación. Vamos a hablar de algunos resultados clave y de las lecciones aprendidas. La epidemia COVID en Vietnam. Como país, primero experimentamos la crisis a principios del 2020. Al principio no tuvimos tanto problema como en otras partes del mundo.
Pero actualmente estamos en el peor periodo de la epidemia para nosotros. Y comparado con otros países del mundo, nuestro número de casos y muertes están relativamente bajos, pero estamos en la peor fase de la epidemia para nuestro país. Aquí podemos ver que hemos experimentado 4 olas. Ahora estamos en la cuarta ola, más de 50,000 casos se han detectado en Vietnam. Y esto es un gran salto comparado con las 3 olas anteriores, donde tuvimos menos de 1,000 casos en cada una de las olas. Les voy a dar un poco del contexto de lo que ha hecho el gobierno para controlar la epidemia, actualizado hasta julio 7. Todos los pacientes, sin importar la severidad, se han tratado y han sido admitidos en hospitales y su vecindario ha sido bloqueado totalmente, al menos por 14 días. Esto es muy diferente de muchos otros países. Y esto lo hacemos temprano en cuanto una persona es detectada y diagnosticada, sin importar la severidad del caso. Los que están en contacto cercano se ponen en cuarentena con una supervisión estricta, y los contactos cercanos también se van a cuarentena en casa. En la cuarta ola que estamos experimentando actualmente, ha habido algunos ajustes recientes, dados la alza en casos, pero la supervisión sigue siendo muy estricta. Y esto es muy importante porque muchos pacientes están en cuarentena en ubicaciones especiales sin acceso a medicación y tratamiento, o si están en cuarentena en casa, no pueden viajar a las clínicas para recibir los medicamentos. Y muchos de los vecindarios también están cerrados, y ahí tampoco las personas pueden tener acceso a los medicamentos. Por eso tenemos ciertas necesidades de capacitación, especialmente para esta última ola de la epidemia. Tenemos la necesidad de emitir normativas para los pacientes en cuarentena. Tenemos la necesidad de intervenciones innovadoras con soporte de tecnologías digitales. También tenemos que capacitar a nuestro personal sobre prácticas para resguardar la salud de los pacientes y los trabajadores de la salud. Y eso lo tenemos que hacer en la medida de lo posible. Ahora pasaré a introducir el Centro de Transferencia de Tecnología de Vietnam. Está en la Universidad Médica de Hanoi, pero también tenemos otras 2 instituciones trabajando en la ciudad de Ho Chi Minh al sur y una en el norte, la ULSA. Y estos son los 3 objetivos de nuestro CTTC. Nos enfocamos en desarrollar la fuerza laboral, en construir modelos para servicios integrados, y también respaldamos el desarrollo de políticas y normativas para el gobierno. Tenemos una larga historia de desarrollo.
Empezamos primero con el VHATTC, que es un sector para tecnologías contra el VIH. Empezó en 2011 con soporte de PEPFAR y SAMHSA. En ese tiempo nos enfocamos mucho en VIH y en 2020 ya tenemos el soporte de la INL con el Plan Colombo. Y esto se enfoca en medicinas para tratar la adicción y también la profesionalización de tratamiento de uso de sustancias en Vietnam. Quiero enfatizar que hemos tenido muchos logros en términos de desarrollar la fuerza laboral, los modelos a pequeña escala, también tratamientos para trastornos de uso de sustancias. Hemos tenido estos logros en la última década y ahora estamos trabajando en cómo abordar y tratar la pandemia COVID en el país. Antes de COVID, organizábamos muchas capacitaciones en persona. Todas estas fotos son de eventos en persona donde tenemos muchos participantes y aquí organizamos muchos eventos también con los estudiantes. Y durante las primeras olas, donde el número de casos era bajo, pudimos organizar eventos de capacitación y formación con menos personas. Ya empezábamos a utilizar algunas de las tecnologías para organizar la capacitación, pero sí se pudo organizar eventos cara a cara con mucho cuidado, muchas medidas. Como se puede ver en la foto, los participantes tienen cubrebocas. Después de mayo 2021, cuando empezamos a experimentar la peor parte de la epidemia, estos se movieron al ambiente en línea. Se organizaron estas capacitaciones en línea a través de video. También se publicaron en YouTube. Y en julio de 2021 organizamos un evento que captó mucha atención de profesionales de la salud. Y esto va a continuar esta semana. Empezamos en Vietnam desde el 2017. Y cuando llegó COVID a Vietnam, tuvimos la necesidad de utilizar las plataformas en línea. Como mencionó mi colega, la cuarta ola de COVID es una situación muy grave en Vietnam. Y para asistencia técnica y demás actividades, tuvimos que utilizar el ambiente en línea. Siguiente diapositiva. Pueden ver aquí, en 2020, es la barra azul. Teníamos capacitaciones sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de hepatitis B y hepatitis C. Introducción a COVID, pero no mucho. También MT y clínicas ARB. Y en julio seguimos teniendo temas sobre metadona.
18 training for over 1,400 participants. Y hemos tenido más de 1,400 participantes ya y ya tenemos más capacitaciones específicamente sobre COVID. Y también hemos invitado a algunos expertos internacionales para que nos cuenten sobre cómo manejar las clínicas de metadona en el contexto de la pandemia del COVID. Siguiente. ¿Cómo podemos divulgar nuestro trabajo? Hemos desarrollado una librería en línea en páginas como Facebook y también creamos un canal de YouTube donde grabamos las capacitaciones en línea que ya lo podemos compartir en las páginas web y es de fácil acceso. Siguiente diapositiva. Esta es nuestra experiencia de cómo hemos conectado con nuestro público. Cari ya compartió de esta parte de esta experiencia, de su perspectiva. Y sí, nosotros nos hemos conectado con Facebook, MailChimp, YouTube, utilizamos email, tenemos página web y ahora ya tenemos mejores maneras, mejores herramientas. Y hemos hecho live streams, transmisiones en vivo. Ya la última vez lo hicimos en Facebook. Y a través de esta transmisión en línea nos podemos conectar con la gente. Y podemos tener en este caso una sección muy informal en Facebook. Siguiente diapositiva. Y bueno, estos son resúmenes de lo que hemos aprendido realmente, las lecciones que hemos aprendido de esta situación. Gracias, yo voy a terminar. Como pudieron ver, hemos descrito nuestra situación particular en Vietnam y cómo hemos tratado de responder ante ella para sostener la educación en adicciones y otros temas que también son relevantes para los profesionales de la salud. Las lecciones aprendidas son que las capacitaciones en línea con esa tecnología pues pueden reunir a más participantes, especialmente aquellos que están en unos lugares de difícil acceso, especialmente por condiciones creadas por la pandemia. Y también, por supuesto, con costos mucho más bajos. También pudimos abordar las necesidades de la epidemia y eso también representa una oportunidad para nosotros para desarrollar estos programas de educación médica continua a distancia. Y esto es muy necesario en el país. Y también es una oportunidad para conectar con expertos internacionales y ver cómo están ellos abordando la pandemia. Podemos conectar con nuestros colegas en otras partes del mundo, en la India y en países de Occidente, y podemos ahí compartir las lecciones y prácticas aprendidas. ¿Qué se puede mejorar? Por supuesto, la infraestructura y la experiencia de organizar educación en línea y cómo crear actividades prácticas y basadas en la experiencia para los participantes. También tenemos que desarrollar más estrategias innovadoras con tecnología para entregar intervenciones de M-Salud a los participantes
Así podremos capacitar a nuestros profesionales de la salud para proporcionar servicios y tratamiento contra las adicciones. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, síganos en nuestro YouTube o Facebook o nuestra página web. Y ansío ver la discusión, participar que habrá después del panel. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los oradores que participaron en la sesión. Apreciamos mucho su tiempo y sus lecciones compartidas. A los participantes y al público, si tienen alguna pregunta, escríbenla en la sección de preguntas y respuestas. Tendremos un breve momento para responder algunas preguntas. Por favor, mándenos un mensaje si necesitan algo. Ya tenemos una pregunta. Es para Carrie. ¿Estás planeando grupos para resolver problemas en el futuro? Sí. Definitivamente, aún no tenemos ninguno programado, pero absolutamente los tendremos en el futuro. Es algo que nos pareció muy valioso. Grupos para resolver problemas, también otros son colaboraciones en aprendizaje, las llamamos, en otros temas. Y sí, definitivamente lo organizaremos en el futuro. Y si les interesa en general o en un tema en particular, háganoslo saber para este otoño, organizarlo. Gracias. Algunas otras preguntas en general. Creo que con base en la presentación del ITTC de Vietnam, resaltaron las oportunidades que surgieron a partir de los retos que presentó la pandemia. Y me gustaría saber, en general, sobre lo que implementaron en educación en línea y si esto lo van a continuar haciendo después de la pandemia o lo quieren desarrollar más allá. Sí, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente queremos expandir nuestros recursos para educación en línea y asistencia técnica. Y no sé cuándo va a empezar el periodo de la post-pandemia, realmente, no sé cuándo va a terminar. Pero somos un país con muchas comunidades rurales, un país vasto. Y estas comunidades en especial se beneficiarían mucho de esta asistencia técnica o aprendizaje en línea. Y eso lo vamos a seguir desarrollando. Creo que realmente la epidemia nos impulsó a avanzar más rápido en esta dirección. Y definitivamente esta es la dirección que queremos tomar para el futuro. Gracias. Sí, está en lo correcto, doctor, y Susana y yo lo hemos platicado. Esto es lo que ha sucedido mucho en el mundo. Eventos que probablemente iban a suceder de todos modos a la larga se han acelerado en términos de aprendizaje en línea, tecnologías como telemedicina y muchas otras cosas. Y para mí, mucho de lo que hacemos para el ICUDDR es en línea, porque es internacional, pero nuestras conferencias suelen ser en persona. Y regresaremos a eso en el futuro porque es muy importante, pero sí existe lo que llaman el modelo híbrido, del cual he aprendido recientemente. Se puede tener una sesión en persona, pero también parte de la sesión se puede transmitir en vivo. Y puedes recibir preguntas del público que está en línea. Es decir, hay muchas maneras de tomar el componente de aprendizaje en línea, incorporarlo para que sea parte del trabajo sin necesariamente perder las ventajas de una reunión en persona. Sí, tiene sentido. Susana, ¿algo que tú quieras agregar? Estaba pensando en algo que leí
un autor portugués que dijo que la pandemia fue como una puerta que se abrió. Y nuestro trabajo es no permitir que esta puerta se cierre. Tenemos que de alguna manera crear una estrategia para que esta puerta permanezca abierta en el futuro, específicamente hablando de educación, y pues permitir que estos desarrollos y estas innovaciones fluyan y sigan mejorando. Y así va a ser más fácil nuestro trabajo y nuestra misión. Me gusta mucho esa analogía. Gracias. Me parece que tenemos tiempo quizá para una pregunta más. Gracias por esa pregunta. ¿Qué tecnología les ayudaría con su capacitación en línea? ¿Qué usan? ¿Qué usarían? Y es para cualquier ponente que quisiera responder. No sé si esto aborda o responde la pregunta exactamente, pero creo que el reto que yo veo en términos de la tecnología es que hay muchas partes del mundo donde el Internet no es muy bueno. Estoy familiarizada con tecnologías, no soy experta ni nada, pero aparentemente puedes incrementar la capacidad del Internet en algunas áreas y es algo que puedes comprar y dárselo a la gente, básicamente, porque no es posible pagar Internet en todo el mundo, para todos, pero sí hay tecnologías que podrían mejorar esto. No sé si esto responde a la pregunta, pero es lo que se me viene a la mente ahorita. Tenemos muchos estudiantes que realmente quieren participar en estas sesiones. Muchos colegas de Nigeria, por ejemplo, muy apasionados y quieren estar más involucrados. Y no pueden participar de lleno porque su Internet es intermitente. Yo quisiera agregar que para muchos participantes y capacitadores hay un periodo de adaptación cuando pasan de eventos en persona a en línea. Tienen que aprender cómo interactuar con los participantes, darles las instrucciones para que los participantes puedan usar bien la tecnología y no haya interrupciones. Y hay que capacitar en la manera de dar una clase en línea. Es diferente de cómo es una clase en persona. Y hay que prestar mucha atención. En la capacitación en persona, tú puedes prestar mucha atención a las reacciones de los participantes, pero esto resulta difícil en un contexto en línea. Y como mencioné antes, también es un desafío enseñar las sesiones más prácticas. Bueno, a mí me gustaría decir algo. Escuchamos a la presentación de la mañana de Leonel Morgado y sobre lo que es importante. Y la tecnología es importante, sí. Quizá yo tengo la tecnología más avanzada, una muy buena conexión, pero como profesora y educadora, yo tengo que saber qué quiero hacer con esa tecnología. No basta con solo tenerla. Y buenos profesores, existen buenas estrategias, metas de aprendizaje, habilidades y competencias que se tienen que desarrollar. Y con base en todo esto es que yo voy a elegir la tecnología. Si yo quiero explicar un concepto o si quiero dar una clase completa porque es un tema muy importante, entonces quizás Zoom sea la mejor tecnología para ese caso y para esa meta. Pero si yo quiero
tener algo más colaborativo, más de desarrollo de habilidades. Ya necesito un ambiente con un poco más de inversión para poder lograr esas metas de aprendizaje. La tecnología sí es muy importante, pero no es el único factor. Y bueno, sí, claro que la pandemia nos ha enseñado mucho sobre esto, pero si la tecnología, es importante recordar, no es lo único y no es el aspecto principal en términos de el ambiente de aprendizaje y el proceso de aprendizaje y enseñanza. Me encantaría continuar con la discusión, pero me temo que ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los oradores del día de hoy y todos los asistentes que han estado viendo y mandando preguntas y mensajes. Espero que disfruten el resto de las sesiones del día de hoy. Y en caso de que se les pierda algo, van a estar disponibles las grabaciones después de la conferencia y quiero agradecerles al equipo de redes sociales. Si quieren contactarnos en Twitter o Facebook, ahí vamos a estar. Y muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos pronto.